amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos a esta hora a través de nuestras plataformas en las redes sociales en vivo. Pero también recuerden que en minutos esta conversación estará en YouTube, en nuestra página de Noticias Canalí, y tienen disponible nuestro código QR para iOS o Android y poder ver en vivo toda la información de lo que está ocurriendo minuto a minuto aquí en Canalí. Nos conectamos con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta, también con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Timoteo Zambrano es la persona con la que conversaremos hoy, secretario general de Cambiemos. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Eliezer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y queremos conocer los planteamientos que está haciendo Cambiemos en el marco de este año electoral. Al menos 9 elecciones, 3 de ellas contempladas en la Constitución y ya una tiene fecha, la fecha del 27 de abril. ¿Cuál es el planteamiento que está haciendo Poder? Bueno, estamos asistiendo a un proceso electoral con una velocidad de vértigo, ¿no? Y eso implica correr muchísimo, ¿no? En primer lugar, gestionando y animando a una gran alianza que vaya más allá de los partidos. Tenemos una alianza de partidos, obviamente, que estamos sobre 15, 16 partidos en este momento. Y bueno, y ver cómo insertar otros factores. Por ejemplo, movimientos sociales, sectores productivos, sectores comunicacional, sectores laborales, la academia, etcétera, por una razón. Este es el año de la reforma y este Parlamento va a ser el Parlamento de la reforma. Y ahí tenemos dos grandes tareas. Una es trabajar en función de lograr una reforma que sea el nuevo pacto social del país, y ahí es necesario que esté incorporado todo el mundo. Y la reconciliación, que también, si tenemos una reforma que reconfigura el Estado, bueno, uno de los elementos centrales tiene que ser también la reconciliación. Y para eso se hace imprescindible un acuerdo, quizás, un acuerdo entre los dos grandes sectores, el sector opositor, democrático, y el gobierno. ¿Para qué? Para lograr tener una lista en la cual puedan estar representados un integrante de los sectores productivos o un representante, por ejemplo, de los medios de comunicación, un representante de las academias, un representante de los gremios, un representante de los movimientos sociales o de la sociedad civil, en fin, no sé cuántos serían, unos 10, 12, 15 quizás, que trabajen en ese proceso de reforma tan importante al cual vamos a iniciarlo en los próximos días. El gobierno asumió la responsabilidad de escoger uno de los mecanismos que establece la Constitución para plantear la reforma. Tiene la iniciativa, pero eso va al Parlamento y el Parlamento tendrá que iniciar el debate y la discusión y sobre todo consultarle a la población sobre ese proceso, sobre esa reforma. Ahora, pero los diputados que están en este momento en ejercicio y que van a llevar adelante la reforma constitucional, como usted lo plantea, no son los diputados que van a hacer que legisle, porque bueno, hay un cambio de diputados después del 27, aunque estén en funciones. Claro, pero no sabemos todavía, Eliezer, en qué momento, en qué mes el Ejecutivo pueda presentar su iniciativa de proyecto de ley sobre la reforma. Yo, en lo personal, pienso que va a ser un proceso largo, eso no va a ser de corto plazo. Por eso te decía que pero hay una fecha de vencimiento, porque el 5 de enero tienen que asumir los nuevos diputados. Pero claro, y a lo mejor el proyecto de reforma final es presentado el año que viene, porque si estamos pensando en que vamos a una reforma profunda, esa profundidad de la reforma te lleva a más debate, a más consulta y a más largo plazo. Una reforma no es tan de corto plazo, ¿no? Históricamente. Yo presumo que este proceso de reforma, entre la consulta que hará, me imagino, el Ejecutivo, y la consulta obligatoria por ley que tiene que hacer el Parlamento, sea este Parlamento o el que se elige ahora, bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, y sobre todo porque estamos hablando quizás de un cambio estructural del Estado, porque
tú puedes hacer una reforma, pero si no hay una reforma del Estado, no hiciste absolutamente nada. Y no sabemos nada. qué tan profunda va a ser porque no sabemos cuáles son los artículos. Exacto, no sabemos cuál va a ser los términos en que el Ejecutivo plantee su iniciativa. Por eso te digo que este proceso electoral, esta nueva asamblea, para mí es la asamblea de la reforma. Buen momento para tener como objetivo central la reconciliación del país. De tal manera que yo aspiraría que la representación que pueda tener esa nueva asamblea sea mucho más plural y mucho más diversa que la que hoy en día tenemos. Pero hay otros cargos, son los alcaldes, perdón, son los gobernadores y también los diputados regionales. ¿Cómo consensuar en la oposición venezolana para tener candidatos únicos? Porque ya Partido Socialista Unido de Venezuela se prepara para su congreso que será 4, 5 y 6 de febrero. Bueno, sin embargo, hay la experiencia del 2015 de cuando la oposición se unió, lograron ser mayoría en la Asamblea. Claro, y dentro de esa coherencia que debemos tener, hemos venido también planteando de hace bastante tiempo ya que esta oposición democrática, esta alianza que se está construyendo, debe tener una iniciativa vital, que es poder postular para la reelección a los actuales alcaldes y a los actuales gobernadores. Obviamente habrá un mecanismo de revisión, obviamente, y a todos aquellos que llegaron segundo en las alcaldías y segundo en las gobernaciones. Así no pertenezca a su partido. Así no pertenezca, pero que sea del ámbito opositor. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a unir este país de abajo hacia arriba, y los sectores democráticos tienes que unirlo. La oposición se tiene que unir, hay que buscar un mecanismo, y yo creo que ese es un gran mecanismo para que tengamos de abajo hacia arriba una unidad de criterios, y que tiene que ver con el planteamiento del año del Parlamento de la reforma. Va más allá de las consideraciones, digamos, del activismo político y de las diferencias que podamos tener entre el extremismo y nosotros, por decirte de alguna manera. Eso yo creo que debe quedar atrás. Yo creo que hay que reinsertar a toda esa sociedad que se dividió por los últimos procesos electorales. Y bueno, en esa tarea estamos. Creo que hay flexibilidad en el seno de esta alianza, clarísimamente. Yo creo que podemos sin duda presagiar que tendremos una alianza muy robusta, que tendremos, que estaremos sin duda alguna, esos 124 alcaldes, creo que podemos postularlo, y además los que llegaron segundo, y lo mismo los gobernadores, los 4 gobernadores, más los que llegaron de segundo. Obviamente que hay un problema que te lo voy a decir, porque no te lo voy a ocultar. Habrán o algún gobernador o algún alcalde que dice, no, yo me sumo a la política abstencionista. Bueno, perfecto, te lo respeto. No, y hay gobernadores, como por ejemplo el caso del gobernador de Cojedes, que fue electo por un sector de oposición que además lo expulsó de su partido. ¿Ustedes estarían dispuestos a conversar para sumarlo a Cambiemos? Pero lo conversamos al regreso de la pausa. Con nosotros, Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos. Ya venimos con más de puntos de vista. Bien, continuamos con más de puntos de vista. Timoteo Zambrano con nosotros, secretario general de Cambiemos. En la parte anterior quedamos conversando acerca de estos gobernadores que llegaron quizás por otro partido político, y en el caso particular del gobernador de Cojedes, por un partido político de extrema derecha. ¿Hay conversación con estos gobernadores para sumarlos a la lista de Cambiemos? Bueno, hay conversaciones informales, pero como dice tu programa, el título de tu programa, el punto de vista es el siguiente: no andamos buscando que un gobernador o un alcalde o un candidato fuera de nuestra fila se afilie al partido para eso, no. Nuestra tarjeta va a estar a la orden de eso, y no puede ser nada más la nuestra. La idea es que la alianza asuma integralmente este planteamiento. Y creo que, de ser así, te digo lo siguiente: creo que podemos ganar el Parlamento. Si hay un movimiento de esta naturaleza, de unidad de abajo hacia arriba, si la gente entiende que tiene que darle ese voto es a la reforma, ese voto a la reconciliación, a la unidad de abajo hacia arriba, yo creo, mira, que pudiéramos estar en presencia de derrotar al gobierno en este proceso electoral para la Asamblea Nacional. Pero ya eso que ocurrió, es vital, que es fundamental. Eso ocurrió en 2015 y lamentablemente, ¿qué nos dejó el 2015? Bueno, lo que pasa es lo siguiente,
que no podemos dejar de analizar en qué contexto se ganó esa elección. Ganamos efectivamente a partir de esa unidad que fue una estrategia de acumulación de fuerza y que se materializó en el 2015 y ganamos los 2/3 de la Asamblea. Pero ¿qué ocurrió? A partir del 2016 aparece el tutelaje norteamericano que liquidó esa posibilidad, fracturó a la oposición y fracturó al Parlamento, y bueno, ahí se desencadenó toda la locura que hemos visto que ocurrió en ese periodo. Y luego vinimos en el 2019, firmamos aquel acuerdo el 16 de septiembre que nos ha permitido la normalidad política que hemos tenido hasta hoy en día. Y tuvimos una elección en el 2020 que nos permitió anular la dualidad de poder. Pero efectivamente, yo coincido contigo, pero eso es consecuencia de ese problema que se nos apareció en el 2016, que fue el tutelaje norteamericano, que no nos lo hemos podido quitar. Lamentablemente, sigue ese tutelaje actuando. A lo mejor, como ese tutelaje tiene un altísimo costo financiero, a lo mejor Donald Trump, que todo lo remite a cuánto ingresa y cuánto gasta, a lo mejor hoy en día veremos desaparecer el tutelaje porque desaparecerá los recursos que mantienen ese tutelaje. Entonces, yo creo que eso es bueno para el país. Precisamente por ahí le preguntaba cuál es la diferencia entre esa oposición de 2015 y la oposición que está pretendiendo llegar 10 años después. Bueno, te voy a decir cuál es la primera diferencia. Esa es una oposición que cree en la destrucción, en romper el Estado, empezando por ahí. Sanciones, invasión, golpes de Estado, se roba los activos del país en el exterior, nos quitan Citgo, en fin. Yo creo que nada más con el tema de sanciones hay una enorme diferencia. Nosotros, en cambio, esta oposición democrática va contra eso. Somos una oposición no solamente democrática, sino nacionalista, que es muy importante, ¿no? Que no creemos en eso y no creemos en la liquidación del Estado. Ahí hay una diferencia enorme. Bueno, dicen lo que quieren decir los Vox, le meten dinero contra nosotros en campañas terribles, pero nosotros hemos mantenido nuestra coherencia y enfrentando esa situación, ¿no? Lo que pasa también es que el gobierno, en alguna medida, ha venido vistiendo de diálogo a esa oposición que quiere romper el Estado. Entonces, ahí tenemos, ahí surge la polarización entre ellos dos, que no es buena para el país tampoco. ¿Hay un compromiso del sector de oposición que usted representa en reconocer los procesos electorales que se llevan a cabo en este año? No, lo hemos reconocido siempre, si no tenemos problemas. Ese no es. Nosotros tenemos, y te hablo aquí por Cambiemos, pero también el resto de los compañeros de esos partidos, en nuestro ADN tiene dos más elementos, pero hay dos elementos clave vital en esta coyuntura. Una, diálogo, negociación y acuerdo. Y otra, participación electoral, la ruta electoral, que lo hemos dicho. Claro, el extremismo, la violencia, el conflicto, eso es lo más fácil. Eso no te tienes que entender con nadie. Es difícil la búsqueda de la paz a través del diálogo, eso es complicado. Y por eso la ruta electoral es determinante, porque aun cuando es más larga, la ruta electoral es más compleja, más difícil, más incomprendida. Pero ¿qué buscamos? Que lo que surja de la ruta electoral sea sostenible en el tiempo, que redunda en beneficio de la gente, ¿no? Tenemos que resolver temas económicos fundamentales y por eso nosotros venimos planteando el Pacto Nacional. Pacto Nacional no a partir del conflicto, sino a partir de las necesidades básicas de la gente, de la economía, del día a día de la gente, y con un conjunto de medidas que podamos lograr un pacto a 10, 15, 20 años que nos permita tener estabilidad, gobernabilidad y alternabilidad. Bajo ese paraguas podemos desarrollar todo este conjunto de propuestas reformistas y sobre todo entendiendo que hay una reforma a largo plazo, pero podemos tener un conjunto de medidas y reformas de corto y mediano plazo que sea para resolver la cotidianidad de la gente. Por ejemplo, el salario mínimo, por ejemplo. Bueno, un salario escalonado lo puedes perfectamente desarrollar. Eliminar, por ejemplo, un impuesto que es muy regresivo, que es el impuesto a las grandes transacciones, que ha encarecido de manera importante a la gente y le saca el dinero a la gente del bolsillo. Hay
algunos planteamientos, quizás alcaldes que quieren ser gobernadores o diputados a la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar con ellos, por ejemplo, que estén en Cambiemos, si solicitan o si intentan tener otro cargo? Si intentan tener otro cargo, no, bueno, tenemos claro que la ley te establece las limitaciones, ¿no? Sí, pero se puede presentar, por ejemplo, el caso de Zulme Ávila en Guárico, que es de Cambiemos. Bueno, se fue. Puede aspirar a la gobernación, por ejemplo, y la va a apoyar el partido. Bueno, por eso te decía, no, pero son alcaldes de la oposición, no alcaldes del gobierno. Ya ella es una alcaldesa del gobierno, no es una alcaldesa de los sectores democráticos ni del partido. O sea, ella se pasó al PSUV en este proceso electoral. Creo que hizo un mal cálculo y estará en una fase de arrepentimiento severa en este momento, no sé, pero no vamos a proponer a ningún candidato del PSUV. Eso lo hará el PSUV porque no está planteado. Justamente, si nosotros logramos esa unidad extraordinaria que estamos planteando, imagínate tú un boletón, arriba tendrás las tarjetas del gobierno con su alianza y toda la otra parte de la otra mitad del boletón con la alianza de la oposición. Yo creo que eso es muy potente, muy poderoso. Y bueno, no es fácil, te lo quiero decir, no es nada fácil, pero estamos trabajando a ritmo acelerado sobre esa posibilidad. Ya el jueves pasado hicimos una primera rueda de prensa donde habían 14, 15 partidos. Bueno, y creo que ya se incorporan otros, se están incorporando otros en estos días, nos va a permitir, bueno, hacer un planteamiento colectivo sobre todo esto que te he dicho, ¿no? El presidente de la República ha presentado el plan de las 7T, las transformaciones de gobierno que va a aplicar durante su nuevo periodo como presidente de la República y ya ha activado hasta la número 4. ¿Cuál sería el plan de gobierno de la oposición? Bueno, nosotros, por eso te hablaba del Pacto Nacional. Claro, son 6, 7 grandes políticas que la vamos a presentar pronto, esta semana que viene. Aspiro yo que Cambiemos haga la presentación de esto, ya se conocerá cómo Cambiemos. Bueno, voy a intentar que lo asuma toda la alianza. Si la alianza lo asume, lo presentaremos en manera conjunta. Pero yo te quiero decir lo siguiente, el gobierno no puede esperar ni remitir todo a la reforma del Estado. Por eso hablamos de reformas de corto y mediano plazo que no habla el gobierno y de políticas o de medidas que la puede hacer el gobierno para aliviar la situación económica de la gente. Bueno, y además con problemas que tenemos en horas, que es que vendrán ya los deportados de Estados Unidos, que es una tragedia global lo que nos está ocurriendo. Bueno, estamos en la montaña rusa que significa Trump, es el Armagedón de este tiempo. Viene con la idea de liquidar con todo. Veremos pronto, seguramente, una incursión militar en Panamá para quitarle el canal. O sea, yo creo que estamos en una situación compleja globalmente con esta presidencia, pero eso significa que va a requerir de la unidad nacional para enfrentar esos desafíos externos que nos plantea ese ejercicio de gobierno del señor Trump. El gobierno venezolano siempre ha manifestado que no ha podido terminar o no lo han dejado gobernar producto de las sanciones, producto de que estos mismos sectores de oposición han planteado el corte de energía eléctrica, el bloqueo económico. ¿De qué manera pudiera esta oposición apoyar al Ejecutivo Nacional para el trabajo que No, yo lo que creo que la ecuación es al revés. El gobierno no se ha dejado ayudar. El gobierno gobierna solo. El gobierno, frente a los grandes temas, no concilia, no llama a los sectores democráticos, bueno, para que podamos intercambiar y ayudar con nuestra visión que tenemos sobre el manejo del Estado. Yo creo que la Venezuela de hoy es una Venezuela con visión de Estado y eso creo que el gobierno hoy día no lo toma en cuenta. Sin embargo, cuando nosotros planteamos la necesidad de tener una mayoría importante en el seno del Parlamento, es precisamente para que en ese marco podamos desarrollar un diálogo fructífero que beneficie a la gente. Cuando yo te decía que tiene que ser el próximo Parlamento, el Parlamento de la Reforma y de la Reconciliación, tiene ese objetivo y el gran
pacto nacional, donde bajo ese paraguas debemos estar todos. Tenemos que hacer pausa. De regreso seguimos conversando con Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos. Esto es Puntos de Vista, ya venimos con más. Bien, ya en la parte final de Puntos de Vista el día de hoy conversando con Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos. La importancia de la participación en los procesos electorales. El CNE acaba de anunciar el cronograma y dice que el 26 será el corte para los cambios de residencia, para los nuevos inscritos. Y yo siempre le pregunto a mis invitados, ¿qué importancia tiene que los jóvenes que están cumpliendo 18 años en esta temporada participen en el proceso electoral? No, es vital. Por eso cuando nosotros planteamos que debemos tener una asamblea diversa, plural, debemos apoyar gobiernos descentralizados, autónomos, como región, como gobernadores y alcaldes. Bueno, ahí está un sector fundamental como la juventud, pero está en general el país. Y entender que este voto es un voto para esa reforma, este es un voto importante para reconciliar el país, este es un voto para trazar un nuevo pacto nacional, este es un voto para lograr que la sociedad venezolana pueda trabajar de manera conjunta en una reforma profunda que debemos tener en materia constitucional, que nos va a llevar a una reforma del Estado. Ahí podemos construir el Estado que imaginamos, no este Estado que tenemos, que es un Estado bicéfalo, un Estado que tiene la estructura de la Cuarta República y la estructura sobrepuesta de la Quinta República. Bueno, es un Estado que no funciona, un Estado que no es eficiente. Pues, lógicamente, ese Estado tenemos que imaginar otra Pero hay interés con otra en la visión. juventud en hablar de política. No, yo sí creo que los jóvenes que no se han ido, y yo creo que es un grueso que no se ha querido ir del país, hoy son grandes emprendedores y están moviendo muchísimo la economía del país, más que lo que pueda hacer el gobierno. Acuérdate que el 2021, por ejemplo, no hubo ni $1 del gobierno para la economía. Fue una economía mucho más gestionada por grandes emprendimientos. Y eso de alguna manera se ha ido consolidando en el tiempo. De tal manera que, obviamente, la juventud es un factor clave, pero tienes que darle sentido a ese factor clave. Cuando decimos que no puede ser solo una alianza electoral, sino que tiene que ser una alianza para todos esos objetivos que hemos hablado de la reforma y de la reconciliación, tiene que ser también esta campaña una campaña de los sectores democráticos muy programática, con propuestas claras que vayan a la gente. No puede ser nada más electoral, porque si no, no se moviliza el voto. Tiene que haber propuestas donde la gente se siente identificada. Y de manera práctica, tenemos que darle espacio a distintos sectores de la vida nacional para que hagan vida en la asamblea. Por eso hablamos que tiene que ser una asamblea diversa, una asamblea plural, y tenemos que dar el ejemplo. Nosotros no podemos decirle como liderazgo político a la gente, no, tiene que unirse para votar, tiene que hacer esto para votar, y nosotros no nos unimos. Sería una contradicción. No, mire, nosotros nos hemos unido y además hemos incorporado a otros sectores de la vida nacional, es decir, esta es una unidad diversa y plural. Bueno, ese es el país que queremos. Timoteo ese es el país que viene. ¿Presentará su nombre para estos procesos? Bueno, yo no te voy a decir como dice mucho, bueno, si el pueblo me aclama, si no. Yo, en el debate que tenemos, yo aspiro a colocar mi nombre para la reelección. ¿De diputado? De diputado, un poco buscando este derrotero, este objetivo en la reforma. Soy un firme aliado de un país que su estamento político y social avancemos en la reforma para adecuar al país a los nuevos desafíos, a la innovación tecnológica, a la inteligencia artificial, a la geopolítica que es tan importante, cómo se mueve el mundo, a los BRICS. Estamos asistiendo a una gran revolución geopolítica mundial. Yo creo que estamos asistiendo quizás al ocaso de un imperio y el mundo se abre a una alianza global tan importante como los BRICS, que tiene, en un nuevo contexto, tiene una visión absolutamente distinta a la hegemonía. Entonces, bueno, de alguna manera queremos ser protagonistas de esto, ¿no? Y por eso yo invito a la juventud, a los jóvenes, invito a las mujeres, invito a todos los sectores, a los gremios, que den ese voto para la reforma,
que es el voto también de la reconciliación, que es el voto de la transformación, yo digo, del nuevo pacto social que tenemos que construir entre todos. ¿Y para este domingo el voto? No, que voten. Sí, claro, porque ¿qué es lo que están buscando este domingo? En el marco de ese estado de las comunas, ¿no? Bueno, votar por sus proyectos. Eso a mí me parece, decidir sobre su proyecto, me parece que es importante también para la gente. Nosotros queremos agradecerle porque nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, Eliezer. Amigos, con nosotros Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos. Nosotros nos despedimos a esta hora de quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del Estado de Aragua, también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Los esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana en Primeras Noticias y a las 7:30 acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buen día y feliz fin de semana.